Hemos dicho que la política es la nueva farándula. Y hoy no es la excepción. Pamela Giles versus Daniel Matamala. Hola, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Federador y tengo mi canal de YouTube, que me están viendo ahora, mi Instagram y mi Twitter para que me sigan en @lfederador en Twitter y Federador en Instagram. Hoy día vamos a hablar del Desglose, un programa que ya llevamos varios episodios. Y hoy día no va a ser la excepción, pero primero tenemos la polémica. Fui a ver nada más y nada menos que el diario La Cuarta, el diario Pop, y decía, comillas, sería de una rotería misógina impensable el tenso cruce entre Pamela Giles y Daniel Matamala. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el gran problema que hubo? La reforma tributaria, una de las reformas estrellas del gobierno de Gabriel Boric, fue rechazada y con un voto de nada más y nada menos de Pamela Giles. Para los que no saben y no están en Chile, una reforma tributaria es una reforma por la cual el Estado se hace de los recursos que usted, señora, señor, trabajan y tienen que pagarle al Estado como un tributo. Es un impuesto, es una manera que el Estado recoge su dinero sin preguntarle a usted para dónde va a ir ese dinero. Bueno, en esta reforma tributaria, lanzada por el gobierno de Gabriel Boric, fue rechazada esta reforma, y lo más importante, fue rechazada porque hubieron dos abstenciones de la izquierda. Una de la diputada Delgado y la segunda con la señorita o señora Pamela Giles. Y esto no estuvo exento de polémica. De hecho, tenemos a un señor que es Daniel Matamala, y Daniel Matamala, con su columna de opinión Pasó la Vieja, atacó directamente a Pamela Giles, y esta no tardó en responderle por Twitter. Dice aquí, la caída de la reforma tributaria puede relatarse como una sucesión de contingencias. 2 puntos. Un gobierno que sacó mal las cuentas, un mínimo que, comillas, levantó la voz, carreritas de último minuto al baño. Esas pequeñas historias explican los 2 votos faltantes, pero iluminan poco el fondo del asunto. Es que, aunque hubiera superado la valla de esta semana, la reforma no tenía buen pronóstico en los trámites que seguían. La gran historia, en cambio, revela un hecho indiscutible en las últimas 3 décadas. Entre paréntesis, desde el acuerdo Foxley-RN de 1990. Ninguna reforma tributaria estructural ha tenido éxito sin antes ser aprobada por el gran empresariado. Ninguna. Acá me quiero detener. Matamala le hace una repasadita al empresariado porque obviamente él en su ideología tiene como pensamiento que los empresarios, los emprendedores son saqueadores chupasangres, como lo dijo una vez Camilo Escalona. Matamala no queda exento de eso. En 1993 empezamos la historia de Matamala. En 1993, según el entonces joven asesor de Hacienda Mario Marcel, el gobierno, comillas, en lugar de dirigirse a la oposición, inició una serie de contactos con el sector empresarial, cierro comillas. Con ellos, abro comillas, se logró un acuerdo básico que permitió poner en marcha las negociaciones políticas con la oposición, cierra comillas. Este incluyó bajar los impuestos a las rentas más altas. En 2001, la transacción con la CPC fue subir el impuesto a las empresas a cambio de bajar de nuevo el de altas rentas, lo que el expresidente Lago describió como un caramelo para el empresariado. En 2002, la cocina fue abierta y sin disfraces. La SOFOFA presentó una agenda pro crecimiento, la negoció con el gobierno, ambas partes firmaron un acuerdo y lo enviaron al Congreso. Seguimos con las historietas de Matamala.
En el 2014, que nos está relatando todo lo que ocurrió, en el 2014, gobierno de Bachelet tenía mayoría parlamentaria, pero aún así negoció su reforma tributaria en 12 reuniones secretas en una oficina particular en La Alameda. De un lado, Hacienda, del otro, los hermanos Fontaine, directores de empresas de grandes grupos económicos. El acuerdo final se alcanzó en casa de Juan Andrés Fontaine, exministro, consejero de Libertad y Desarrollo y director de empresas de los grupos Luxich y Said, mientras el ministro de Hacienda comía galletitas. Es que el sociólogo Antonio Cortés Terzi bautizó como el circuito extrainstitucional del poder en el que el empresariado, por su homogeneidad y potencialidad hegemónica, se constituye en clase dirigente aun cuando no ostente el poder formal. Por ahora no hay muchos comentarios porque lo que hace Matamala es relatar desde su óptica lo que ocurrió en las reformas tributarias antepasadas. Sigo. En 2022, el ministro Marcel presentó una nueva agenda pro crecimiento a los grandes empresarios. O sea, pro crecimiento no tiene nada, pero bueno. Dice, comillas, gobierno solo informa nueva agenda económica a la CPC. Fue el titular de ex ante, o sea, anterior. Las comillas y el adverbio solo destacan el desconcierto de los líderes de gran empresariado, quienes, comillas, abrigaban la expectativa de que se reeditaría la agenda pro crecimiento en 2002. En 2002, sí, cerraron Hacienda y la SOFOFA, cierro comillas. Marcel, el mismo que describía la dura realidad de los últimos 30 años, parecía confiar en que Chile sí había cambiado. Después de todo, en octubre del 2019, Andrónico Luxich había dicho que todos debemos reaccionar y los que podemos tendremos que ayudar a pagar la cuenta, aceptando un impuesto a los altos patrimonios. A ver, me quiero detener acá porque Luxich sabemos que es una persona que tiene mucho negocio y que está muy involucrado en la política. No es por nada que tiene una polémica con Compañón y Dávalos, hijo de Bachelet, cuando se le otorgó un préstamo casi sin ningún capital de varios millones de pesos. Una cosa que es muy raro que se haga. Y lo que pasa es que Luxich le otorgó el préstamo porque tenía el aval de Michelle Bachelet, que en ese entonces era o fue presidenta de Chile y tenía puestos en organismos internacionales como la ONU Mujer y después pasó a ser en la alta comisionada a los derechos humanos. Por lo tanto, que existan personas como Luxich que digan estas cosas es muy nefasto. ¿Por qué? Porque hay empresarios que a lo mejor no estaban de acuerdo. No es porque lo diga Luxich va a ser verdad. Hay muchos empresarios que sí pagan un justo sueldo, sí pagan las leyes, las famosas leyes sociales, que son más impuestos, y que tienen en regla su empresa en cuanto a la contabilidad. Pero no se tienen que plegar a lo que dice Andrónico Luxich y toda la gente que lo rodea. Abro comillas, necesitamos un pacto social, añadía el presidente de la CPC, Alfonso Suet, quien pedía perdón por las orejas chicas que hemos tenido en el pasado y nos comprometemos ahora a tener orejas grandes. Necesitamos un nuevo pacto social, añadía el presidente de la CPC, Alfonso Suet, quien pedía perdón por las orejas chicas que hemos tenido en el pasado y nos comprometemos ahora a tener las orejas grandes. Otro más que se tragó la mentira del golpe de Estado populista. La reforma tributaria de Marcel atacaba la elusión y la evasión de rentas del capital, que según el exdirector del Servicio de Puesto Interno, Michel Jorrat, ese que puso Bachelet para atacar a sus adversarios, llega a 4.5 puntos del PIB, más que todo el presupuesto nacional de educación. Para ello, siguiendo estándares de Estados Unidos, el Reino Unido, la OCDE y el BID, le daba dientes al Servicio de Puesto Interno, flexibilizando el secreto bancario, permitiendo denuncias anónimas y creando un registro de beneficiarios finales para transparentar la madeja de sociedades que ocultan a los dueños del capital. Que dicho sea de paso, la mayoría de las personas que tienen sociedades fantasmas o esas sociedades que hacen para pagar menos impuestos son pymes y personas pequeñas, personas individuales. ¿Quién va a querer pagar más impuestos si puede pagar menos?
y no está eludiendo o evadiendo la ley. Lo único que está haciendo es usar la ley para poder pagar menos de impuestos. Recordemos que el impuesto es robo, es lo que le saca el Estado a usted de su bolsillo, fruto de su trabajo, para una decisión burócrata y política. Además, bajaba el impuesto a las empresas que invirtieran en innovación, subía el tributo a las rentas personales del 3% más adinerados del país y creaba un impuesto que afectaría a 6.000, comillas, súper ricos, con patrimonio con 5 millones de dólares, el 0.03% de los chilenos. Estas normas tenían un apoyo ciudadano del 69, 70 y 77% respectivamente según la Academia. O sea, Academia es la ley para Matamala. La CPC se opuso tajantemente a las normas anti-evasión. Comillas, disminuyen los derechos de los contribuyentes y a los impuestos a los más ricos significan gravar el ahorro, gravar las utilidades retenidas que dan desarrollo económico al país. A ver, una de las medidas más nefastas que hizo Michelle Bachelet es haber eliminado el FUT. El FUT era un mecanismo en el cual las empresas lo que hacían es que las utilidades que no retiraban y se reinvertían en la empresa no pagaban impuestos. ¿Qué hizo el ministro Arena? Lo cambió por la depreciación acelerada, que es otro mecanismo de forma de depreciar todos los patrimonios, por ejemplo, la capacidad instalada de manera acelerada para llevarla a cero y pagar así menos impuestos. Pero eso no sirve. Se sabe que en Chile no ocurre. El FUT funcionó muy bien, por eso Chile creció lo que creció. La OCDE, en cambio, respaldó con entusiasmo la reforma a la que le calificó. La OCDE, en cambio, respaldó con entusiasmo la reforma a la que calificó de ambiciosa pero factible, ya que sus ejes van en la dirección correcta. La OCDE conformada por países muy ricos y que la mayoría tienen estados fallidos. Ojo, es que según la OCDE los impuestos en Chile, comillas, se encuentran entre los más bajos de esa organización y la relación de impuestos PIB de Chile es inferior a la de los países desarrollados cuando tenían un nivel de ingresos similar a los de Chile. Nuestra estructura fiscal es una de las más divergentes de la media, al centrarse en el IVA que castiga a los más pobres. Es verdad que el IVA es muy alto en Chile, 19% es mucho, y el que paga más IVA son los más pobres, porque hay personas que tienen la capacidad de pagar el IVA, de pagar menos IVA porque usan factura, etc. En cambio, el pobre no tiene esa posibilidad y por lo tanto paga IVA. Entonces se llama un impuesto recesivo. Ahora bien, la OCDE y lo que está obviando Matamala en esto es que si subimos los impuestos en Chile, si bajamos las horas y hacemos todas estas medidas populistas, lo que estamos haciendo es llevar el país a la ruina. ¿Por qué? Porque la productividad del chileno es muy mala. En los países de primer mundo, la productividad es muy alta, mucho mayor que la de los chilenos. Entonces no podemos compararnos con esos países si no tenemos los mismos niveles de productividad, que dicho sea de paso, ha ido cayendo año tras año. La conclusión de la OCDE es que hay margen para que Chile aumente su bajo nivel de impuestos y reequilibre su estructura fiscal. Considerando que son pocos los países que han alcanzado la prosperidad económica históricamente con una baja relación entre impuestos y el PIB. Sí, pero esos países ricos, muchos de ellos, o le extrajeron a sus colonias y trajeron mano de obra barata, por ejemplo, Francia y Reino Unido, por ejemplo, o bien tenían muy bajos impuestos hasta que llegaron al primer mundo y cuando llegaron al primer mundo empezaron a subir los impuestos. ¿Y qué pasó? Ahora están quebrados. Claro, puede que la OCDE obedezca a las oscuras instrucciones del marxismo internacional y que Mario Marcel, elegido como el mejor banquero central del mundo, sea en verdad un quinta columnista de La Habana y del K-pop, dedicado a destruir el capitalismo desde adentro. Esta es otra caricatura que utiliza Matamala para decir que Marcel no es comunista. Marcel no es comunista, pero sí es de izquierda, y las políticas de izquierda siempre que son, y sobre todo las fiscales, siempre han sido muy recesivas, muy malas, porque matan el crecimiento. Pero no sé, tal vez la reforma que la OCDE aplaudía era en general razonable. Los dueños del capital la bloquearon porque tocaba sus intereses, tal como lo han hecho con éxito una y otra vez por 3 décadas. Para ello, contaron con la complicidad del gilismo. Ojo con ese concepto a la Matamala, gilismo. Inventó un nuevo concepto, gilismo.
que actuando de consumo con la derecha negó los votos decisivos, tampoco vamos a sorprendernos de verlos en esa vereda. El mismo día que dejaban caer la reforma, Pablo Maltés, pareja y fallido ahijado político de Giles, copiaba textualmente la minuta del Partido Republicano acusando al gobierno de feminismo de cartón. Recordemos que Gabriel Boric es una persona que estuvo involucrada en un altercado con una mujer que es considerado por algunos como abuso. Después de rechazar que los más ricos financien el aumento de las pensiones, asignaciones familiares y presupuesto en salud pública, Giles volvió a lo suyo. Un sexto retiro para que la gente se gaste sus propios ahorros en salvarse sola. La vida sigue igual. Reaccionar, pagar la cuenta, pacto social, orejas grandes. Nah, ya pasó la vieja, dice Matamala. Primero, que Pamela Giles lo único que hizo era hacerse la importante o pasar a ser una diputada importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes del senador Bianchi? Cuando él era el voto decisivo en el Senado de que todos querían negociar con él y él obtenía dádivas de todo el mundo. Bueno, Pamela Giles lo que está haciendo, está jugando en lo mismo. Como sabe que ella es un voto que cambia de lado según quién le da más dádiva, ella entonces se posicionó de esa manera. Ella ganó políticamente porque se posicionó como una persona a la que le tienen que pedir que vote de un lado o a otro. Eso es lo que pasó por un lado. Y segundo, Matamala lo que está haciendo es una caricatura diciendo que los grandes empresarios controlan la política. No es tan mentira, pero no significa que todos los empresarios están metidos en esto, primero. Y segundo, es normal que se le consulte a los empresarios cuando quieres hacer una reforma tributaria. Necesitan saber qué es lo que va a ocurrir, porque sus inversiones son a largo plazo. Uno cuando va a invertir piensa a 20 años, a 30 años plazo, no piensa a un año. Entonces tienen que saber si las reglas van a estar claras y les sirve poder invertir en el país. Es obvio que Matamala obviamente nombra todas estas cosas del pasado y relata todas estas reformas tributarias tratando de ponerse en una posición de altura moral, diciendo que para él lo importante es lo que dice la OCDE. Pero Matamala, recordemos que Matamala hay cosas que a la OCDE le gusta, por ejemplo, que esto es la reforma fiscal, pero cuando dice que la productividad de los chilenos es mala, a él no le gusta, y ahí está a favor de las 40 horas laborales. Entonces Matamala, póngase de acuerdo, o le gusta la OCDE o no le gusta la OCDE. Y por último, si le gusta tanto las encuestas, a veces valida la academia y otras veces no la valida. Entonces también póngase de acuerdo Matamala, o sea, usa lo que a usted le conviene para sus columnas de opinión. Bueno, en un episodio normal terminaríamos el desglose aquí, pero esto tuvo una segunda parte en Twitter. ¿Se acuerdan ustedes que Matamala habló del gilismo? Bueno, Pamela Giles reaccionó. ¿Y qué dice en su Twitter? Dice, arroba de Matamala, dice, advierto a usted y además operadores de gobierno que la vieja no ha pasado. La vieja es una guerrera que logró lo que no consiguieron los ministros que andan paveando preocupados de líos de sábanas. Uy. La vieja pone la música que ustedes bailan y los tiene dando vueltas en círculo. Respuesta de Daniel Matamala. Daniel Matamala no tardó en responder y dice, diputada, el título de la columna, como es evidente para cualquiera que la lea, no alude a usted. O sea, habló del gilismo. Hay temas mucho más importantes para Chile que el ego de algún político. Anda, Matamala. Si sabemos que te referías a Pamela Giles, yo no estoy a favor de Pamela Giles, no me gusta para nada sus políticas y su forma de pensar. Pero la columna está dedicada a ella. No el título a lo mejor, pero te refieres en la columna hacia el gilismo. Aquí mismo, después de haber hecho el servicio social de leer a Matamala toda la semana, nos damos cuenta que Matamala primero que todo se contradice. Y segundo, que pone el dedo en la gente porque piensa que nosotros somos tontos, que no estamos leyendo su columna. Cuando él se refiere al gilismo, o sea, a Pamela Giles. Matamala cree saber o sabe que sus lectores son ignorantes, son poco leídos o derechamente no son grandes lumbreras y por lo tanto lo que él hace es engañar, mentir, hacer caricaturas para que esta gente que lo sigue, que le cree, opine como él.
como Matamala. A lo que respondió la diputada Daniel Matamala: jamás sugerí que su título se refiera a mí. Sería una rotería misógina impensable de un funcionario de gobierno. Es evidente que usted está concentrado en los temas centrales para Chile y que me dedica 2 párrafos de su columna porque soy una política sin ninguna relevancia, responde Pamela Giles. Esto es el ping-pong de la política. Esto es una cosa más que nos muestra que la política chilena es farándula. Tenemos a una farandulera con un farandulero que se cree periodista. Concluyamos que la política y los calcetines se tienen que cambiar por las mismas razones, porque después de un tiempo tienen mal olor. Como dijo Denzel Washington, si usted no lee los diarios, no está informado, y si los lee, está desinformado. Soy Federador, no te olvides de darle like, seguir y compartir este video, y además de comentar para que podamos seguir informándoles de nuevos desgloses, ya sea de Daniel Matamala o de otro personaje que a usted le gustaría. Quería agradecerle a dos personas que comentaron en el video pasado. Benjamín Severino Vargas, y merece análisis esa. Y el otro es nuestro querido profesor Silva, dice: interesante análisis, buen video. Muchas gracias a ambos y que estén muy bien y que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes.